Hemos observado que en los talleres de constelaciones muchas personas acuden con problemas y conflictos de pareja. María, ¿nos puedes explicar qué hay detrás de estos problemas de pareja? Sí. Desde mi experiencia y desde la experiencia de las constelaciones familiares, lo que se ha observado es que el 99% de las veces los conflictos de pareja en realidad no tienen un origen en la pareja, es decir, no tiene nada que ver con la pareja, sino que sobre la pareja principalmente es sobre quién proyectamos lo que nos falta. Casi siempre decimos, pues, mi media naranja o este tipo de expresiones, ¿no? Yo ya estoy completa en mí. Ahora bien, si no he tomado de mi madre o no he tomado de mi padre, pero de mi madre principalmente, es verdad que yo voy a buscar ahí afuera lo que yo creo que me falta. Ya lo tengo, pero no lo he tomado. Lo que vemos es que tenemos que girarnos hacia nuestros padres y tomar de ellos lo que, repito, ya tenemos, pero no hemos podido tomar. Esto es lo que observamos en constelaciones familiares, que es el origen principal de los conflictos de pareja. Muchas gracias por tu explicación. Gracias.